tengo por lista, pero habría que revisarlo. Tenemos que comenzar a leer la bibliografía. Bueno, cada una de las cosas van a ir apareciendo en el aula virtual de ICSE Messenger. Por ahora, en el tema 1, solamente aparece concretamente, ¿sí?, que tienen que ver un documental. Luego, ya a partir de la semana que viene, comienzan a leer la bibliografía. ¿Dónde obtienen la bibliografía? En esa carpeta que yo les mencioné, que se encuentra dentro del aula virtual y que tiene como título bibliografía. Uno puede ingresar a esa carpeta y descargar el primer archivo que nosotros vamos a leer, se llama La política implícita, ¿sí? Por lo tanto, ya a partir de la semana que viene tienen como tarea al menos la lectura y no solamente, en ese sentido, la cuestión de la bibliografía, tienen ya la obligación de la lectura con respecto a los temas que vamos a trabajar a nivel general. Bueno, entonces, Camila pregunta, si tenemos dudas sobre la bibliografía, ¿vamos a poder consultar la próxima clase? Sí, la idea es que cada reunión que nosotros tengamos sea, por un lado, una parte en la cual yo voy a exponer parte del tema en la medida de lo posible, en la medida en que sea técnicamente factible y que se pueda entender acá. La idea es exponer una parte de lo que sería una clase tradicional. Y luego, obviamente, cuando se termine esa exposición, la idea es que ustedes puedan hacer preguntas, ¿sí?, no demasiadas, digamos, no vamos a contestar pregunta por pregunta, pero sí quizás dar un marco bastante general y entonces utilizar las clases vía video también para resolver preguntas, ¿sí? Bueno, otras preguntas más. Santiago Romeo pregunta, ¿vamos a utilizar algo de breve historia contemporánea en la Argentina de Luis Alberto Romero? No, no vamos a utilizar nada de Romero. Vamos a leer otro tipo de bibliografía. En este caso, los textos van a ir apareciendo directamente dentro de la carpeta que señalamos con anterioridad. Gabriela, ¿es preferible que nos separemos por comisión? Bueno, en la medida de lo posible, está bueno que ustedes tengan vínculos con los compañeros de la comisión, ¿sí? De todos modos, como las 3 comisiones que están reunidas me tienen como profesor a mí, es mucho más fácil para mí dar una única clase y por lo tanto atenderlos a todos dentro del mismo espacio que separar directamente por comisión. De todos modos, vamos a evaluar si esto funciona y en el caso de que no funcione lo haremos concretamente vinculado con las comisiones. Bien, recomendaciones acá, sí, si no tenemos mucha idea de los temas de que se tratan o que tratan los textos y los videos, ¿qué recomendás para seguir bien el hilo de la materia? Seguir las clases y seguir las diferentes indicaciones y el material de acompañamiento que se deja dentro del aula virtual. Bien, vamos con eso, ¿sí? Después van empezando a aparecer algunas cuestiones a nivel general, ¿sí? Bueno, entonces, más o menos, ¿me están escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Hay interrupciones? No. Por lo pronto se escucha todo bien. Perfecto. Genial. Les voy a compartir entonces, ¿sí?, de alguna manera, podríamos decir, yo diría una presentación que armé para la clase de hoy y que quizás resulten útiles, ¿sí?, como para introducir de alguna u otra manera los distintos temas, ¿sí? Vamos a mostrar, en principio, vamos a tratar de abrir la presentación, ¿sí? Creo que ahí se puede ver mejor. Bien. Y si yo veo, de alguna manera, sí, ahí tengo ya la pantalla compartida. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy, ¿sí?, es introducir algunos términos o algunos conceptos que nos permitan de alguna manera entender muy a grandes rasgos la problemática que está presentada y esbozada en ese documental que sugerimos ver, ¿sí?, para el comienzo de la materia, que se llama La doctrina del shock, ¿sí?, que es un documental, como les decía antes, de una periodista canadiense llamada Naomi Klein, y que de alguna manera trata de describir
En principio, parte de un libro de ella, llamado también La doctrina del shock, pero lo que intenta describir fundamentalmente Naomi Klein en ese documental es tratar de entender el origen de lo que nosotros podríamos denominar el pensamiento y fundamentalmente el Estado neoliberal. Por eso cuando nosotros hablamos concretamente de qué es lo que vamos a empezar a trabajar de forma directa en sociedad y Estado, decimos, bueno, vamos a tratar de entender cuáles son las diferentes articulaciones entre la sociedad y el Estado en la Argentina reciente. Pensemos nosotros, llamamos Argentina reciente a la Argentina que se configura a partir del golpe de Estado de 1976. Por lo tanto, estoy hablando, cuando hablo de la Argentina reciente, de los últimos 40 años de historia o 45 años de historia. Y en ese sentido, una de las cuestiones más importantes para tratar de entender qué es lo que ha sucedido en la Argentina reciente es entender la disputa entre diferentes modelos de Estado, ¿sí? Por eso, al pensar básicamente en por qué comenzamos con el documental de Naomi Klein, que es un documental muy específico, que remite, que indaga sobre los orígenes del neoliberalismo, en verdad, uno lo que puede encontrar es que detrás de ese documental, lo que está en juego es tratar de pensar específicamente los diferentes modelos o las diferentes instancias en las cuales se articula el Estado y la sociedad. Por lo tanto, por eso es necesario pensar diferentes conceptos que son planteados dentro de ese documental. Seguramente muchos de ustedes habrán visto dentro del documental la discusión sobre el Estado liberal, el Estado keynesiano, el Estado desarrollista, el Estado neoliberal, como diferentes formas o diferentes maneras de pensar la articulación entre Estado y sociedad civil. Por eso un poco la idea de la clase de hoy es darles un marco más bien teórico, pero también un marco histórico para tratar de entender cuáles son los principales debates que afectan, que involucran de forma directa a la sociedad y al Estado en la Argentina reciente. Por eso, uno podría señalar concretamente la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que en definitiva nos van a permitir entender los cambios a la hora de pensar la relación entre sociedad y Estado? Bueno, hay tres grandes corrientes políticas y económicas que han sido fundamentales a la hora de pensar la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Cuáles son, en términos generales, estas tres corrientes? Bueno, como ven ustedes en la pantalla, por un lado, el liberalismo, que fue una de las principales doctrinas políticas, filosóficas y económicas, que tuvo quizás como momento de auge y momento de apogeo el siglo XVIII y el siglo XIX. Una segunda corriente que uno podría señalar con un término bastante discutible, en este caso utilicé el término benefactorismo, pero tranquilamente podemos hablar del keynesianismo o del estado de bienestar, que fue también una corriente política y económica característica, pero del siglo XX, no del siglo XIX y del siglo XVIII como el liberalismo. Y por último, vamos a ver la existencia también de una nueva corriente que reformula algunos de los principios de la vieja tradición liberal, que es la corriente neoliberal. Que en verdad, cuando hablamos de la corriente neoliberal, estamos hablando de una corriente que surge a mediados del siglo XX, en este caso para los que vieron el documental de Naomi Klein, La doctrina del shock, allí se hace una suerte de rastreo, una indagación sobre los orígenes del pensamiento neoliberal hacia mediados del siglo XX, y vemos nosotros que el neoliberalismo es también una corriente de pensamiento característica tanto de la segunda mitad del siglo XX como también de principios del siglo XXI. Un poco para hacer un breve resumen, ¿sí? Y para ponerlos poco a tono de las discusiones que nosotros vamos a tratar de desarrollar básicamente en este curso, uno debería preguntarse acerca
de qué son estas corrientes, además de corrientes de pensamiento, corrientes políticas, corrientes económicas, corrientes filosóficas. Estas corrientes definen una determinada manera, ¿sí? Una determinada manera en la cual se articula la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Que la forma en la, cuando digo la forma, digo la articulación entre sociedad y Estado que propone el liberalismo es muy diferente a la que propone el Estado keynesiano de bienestar y es muy diferente también a la articulación que propone el pensamiento neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Si cada una de estas corrientes tuvieran que combinar en dosis, es decir, en proporciones, cuánto de sociedad y cuánto de Estado es más o menos aconsejable, las tres tradiciones dirían o plantearían respuestas diferentes. ¿Sí? ¿Vieron ustedes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien concreto y bajarlo a lo cotidiano? ¿Vieron cuando uno tiene que hacer una comida y toma una receta? Bueno, imaginemos nosotros que el liberalismo, el benefactorismo y el neoliberalismo, ¿qué son? Son recetas que mezclan sociedad y Estado. Y entonces, en la receta liberal vamos a ver que hay poco de sociedad, o mejor dicho, poco de Estado más sociedad. En el benefactorismo hay más Estado y quizás menos sociedad civil, y en el neoliberalismo el Estado se reduce quizás a su mínima expresión. La idea entonces es ver cómo, de alguna u otra manera, lo que se propone aquí son formas de combinación posibles entre el Estado y la sociedad. Ahora bien, por eso decíamos que en esas combinaciones posibles entre el Estado y la sociedad, esto da origen concretamente a, por un lado, el Estado liberal, característico del periodo 1880-1930, un segundo tipo de Estado que corresponde a la articulación que plantea el benefactorismo, que es el denominado Estado de bienestar. Cuando hablamos del Estado de bienestar, estamos hablando de un tipo de Estado que surge inicialmente allá por los años 30 del siglo XX y que se extiende hasta el año 1973. Y por último, un tercer modelo de Estado, que es el llamado Estado neoliberal. Cuando hablamos del Estado neoliberal, decimos que el momento de auge del Estado neoliberal comienza en diferentes partes del mundo a partir de los años 70, y en verdad el Estado neoliberal caracteriza a muchos países fundamentalmente en las últimas 2 o 3 décadas del siglo XX. ¿Sí? Por lo tanto, recuerden esto, cada Estado, ya sea liberal, el Estado de bienestar o el Estado neoliberal, plantean diferentes combinaciones en donde se permite, en mayor o menor medida, la articulación entre la sociedad civil y el Estado. ¿Sí? El tamaño, lo que está en juego claramente es el tamaño del gobierno y la injerencia que va a tener el Estado en la sociedad civil y concretamente en la economía. Ahora bien, en primer lugar me gustaría señalar algunas características muy elementales de lo que sería el Estado liberal. Como les decía antes, el Estado liberal se desarrolla desde 1880 hasta 1930 y podríamos nosotros denominar al Estado liberal como, bueno, los principales estados nacionales que se configuraron durante el siglo XIX y que en su gran mayoría tuvieron una fisonomía, una forma de funcionamiento que se extendió hasta 1930. ¿Cuáles son las características más elementales del denominado Estado liberal? Bueno, en primer lugar, el Estado liberal es un Estado que la función prioritaria del gobierno es garantizar los derechos civiles. ¿Y qué serían fundamentalmente los derechos civiles? Bueno, los derechos que nos, de alguna manera, identifican como ciudadanos, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de los derechos civiles en el contexto
de la sociedad o de la política, decimos, bueno, ¿cuáles serían esos derechos? Bueno, los derechos vinculados a la ciudadanía, los derechos del hombre y del ciudadano, tienen que ver con el respeto por la libertad, tiene que ver por la libertad de conciencia, con el derecho a la agrupación, el derecho a manifestarse, el derecho a no ser violentado por otro, el derecho a la vida. Son todos derechos que nos configuran a nosotros como ciudadanos. Es decir, la existencia del Estado garantiza que los individuos puedan ejercer o puedan vivir su vida en libertad en la medida en que gozan de estos derechos de naturaleza individual. ¿Sí? En ese sentido, el Estado liberal es un Estado que garantiza estos derechos y garantiza un derecho en particular, es muy celoso de este derecho, que es la idea de la propiedad privada. Cuando nosotros hablamos del Estado liberal, decimos, bueno, se trata de un Estado que garantiza la propiedad privada. ¿Y qué sería garantizar la propiedad privada? Bueno, garantizar la propiedad privada significa concretamente que el Estado defiende la propiedad sobre el fruto del trabajo individual, sobre el fruto del trabajo propio. Es decir, cada individuo que trabaja tiene derecho a gozar del fruto de su trabajo. Por eso, de la tradición liberal de John Locke y compañía, se plantea que uno de los principios, uno de los requisitos fundamentales que plantea concretamente el Estado liberal es, de alguna manera, la defensa de la propiedad privada. Por eso aparece una cita muy interesante de un liberal del siglo XIX que fue uno de los inspiradores de la Constitución Argentina de 1853, un tal Alberdi, que dice algo que es realmente sintomático. Dice, el peor enemigo de la riqueza de la nación es el fisco. ¿Qué quiere decir Alberdi cuando dice esto? Lo que está planteando concretamente es que la sociedad es la que genera riqueza, ¿sí? Y el Estado, ¿qué debe hacer con esa riqueza? Debe proteger el usufructo de la riqueza. Por lo tanto, no debe intervenir en la economía. Por eso, dice Alberdi, que el peor enemigo de la riqueza de la sociedad es el Estado. ¿Por qué? Porque para los liberales, en verdad, tienen una política que se conoce con el nombre de un término en francés llamado laissez-faire. ¿Sí? ¿Qué significa el laissez-faire? Es la política del dejar hacer. Laissez-faire significa dejar hacer al mercado. Por eso, uno de los principios del Estado liberal, además de la defensa de la propiedad privada, es concretamente la defensa del laissez-faire, la idea de que la riqueza es producida por la sociedad y que el Estado no debe intervenir, no debe expoliar esa riqueza, no debe intervenir sobre la sociedad, porque de alguna manera, interviniendo sobre la sociedad, estaría limitando la capacidad de la sociedad para generar riqueza. ¿Sí? En ese sentido, entonces, uno podría señalar que todo Estado liberal se basa en el principio del laissez-faire. ¿Sí? Laissez-faire, recuerden, significa dejar hacer. El Estado debe ser prescindente desde el punto de vista económico. El Estado debe garantizar la libertad individual. ¿Para qué? Para que los individuos libremente produzcan, generen y promuevan la riqueza de la sociedad. Nunca la riqueza del Estado. El Estado es una garantía, no es un fin, sino que es solamente un medio. ¿Un medio para qué? Para hacer la vida un poco más cómoda, dirían los liberales. ¿Sí? ¿Por qué para hacer la vida un poco más cómoda? Bueno, en definitiva, para que las personas no se maten unas con otras. ¿Sí? Para garantizar la seguridad, garantizar la libertad, garantizar las oportunidades. Es decir, brindar seguridad jurídica a los negocios. Es decir, el Estado liberal se configura fundamentalmente a partir de estos tres principios que señalamos con anterioridad. ¿Sí? Ahora bien, si uno analiza concretamente las características del Estado liberal, uno dice, bueno, el Estado liberal entró definitivamente en crisis. ¿Y en qué momento entró en crisis? Bueno,
hay algunos acontecimientos que señalan muy claramente la crisis del Estado liberal, que son, en primer lugar, la Primera Guerra Mundial, que se produjo entre el año 1914 y el año 1918, porque de alguna manera lo que demuestra la Primera Guerra Mundial es que el Estado no solamente en muchos casos se encargó para que los diferentes países pudieran promover y desarrollar la riqueza como quizás nunca antes en la historia de la humanidad, pero vemos también cómo esos mismos estados condujeron fuertemente a un enfrentamiento militar, ¿sí?, que se cobró la vida de millones de personas. Entonces, la Primera Guerra Mundial es un acontecimiento que daña la reputación del Estado liberal. Pero el segundo acontecimiento, y ahí sí un acontecimiento decisivo de este periodo, es concretamente que la crisis económica que se produjo en el año 1929, la llamada Gran Depresión de 1930, va a marcar desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico la crisis del Estado liberal. A partir de ese momento, vamos a ver que se produce un agotamiento del modelo del laissez-faire, es decir, un agotamiento del modelo de la no intervención del Estado en la economía y una lenta construcción de lo que nosotros vamos a denominar posteriormente el llamado consenso keynesiano. ¿Qué es el llamado consenso keynesiano? Bueno, hablamos concretamente del consenso keynesiano como un conjunto de pautas, un conjunto de reglas, un conjunto también de fórmulas desde el punto de vista económico que se empiezan a divulgar a partir de los años 30 y que van a sentar las bases de lo que va a ser el modelo del estado de bienestar que se desarrolla concretamente desde el año 1930 hasta el año 1973. ¿Sí? Por eso cuando hablamos del llamado estado de bienestar, bueno, ¿qué decimos específicamente? Que el estado de bienestar es un estado que surge a partir del fracaso del estado liberal. ¿Sí? ¿Y en qué consiste ese estado de bienestar? Bueno, en una nueva fórmula, en una nueva combinación entre Estado y sociedad. Una combinación donde el Estado va a tener un rol mucho más activo, un rol mucho más presente, porque en definitiva la Gran Depresión de 1929 va a generar un descalabro económico tal y una situación de emergencia social tan profunda que evidentemente el Estado va a tener que dar la cara. En ese sentido, cuando hablamos de la aparición del estado de bienestar, tenemos que tener en cuenta que no es que el estado de bienestar surge en un contexto de prosperidad o en un contexto de éxito y de optimismo económico. Surge en el peor momento de la historia del capitalismo. Surge en el momento donde el capitalismo casi que está exhibiendo en todas partes del mundo de que no hay forma de que funcione correctamente. Y el estado de bienestar aparece como un parche, como una forma, como una medicina que el propio capitalismo desarrolla para curar sus propias heridas. ¿Sí? Por eso, hablar concretamente del estado de bienestar es hablar de una nueva articulación, de un nuevo formato, de una nueva perspectiva que surge desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista económico. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros de alguna u otra manera, ¿sí?, analizamos en este sentido la perspectiva del estado de bienestar, uno podría decir, bueno, ¿y el estado de bienestar entonces, cuáles serían sus características más importantes? Bueno, una de las cosas que hemos señalado es que el periodo histórico donde se desarrollaron los principales estados de bienestar es el periodo que va entre el año 1945 y el año 1973. Aunque, como dijimos antes, el origen del estado de bienestar corresponde, ¿sí?, con los años 30 y fundamentalmente con la aparición, en este caso, de un presidente de los Estados Unidos llamado Franklin Delano Roosevelt, ¿sí?, que fue el primero
que modificó la relación entre el Estado y la sociedad, ¿sí? A partir de una política llamada el New Deal, el nuevo acuerdo o el nuevo pacto que iba a permitir que los Estados Unidos pudieran salir rápidamente de la crisis de los años 30. Ahora bien, si uno plantea entonces cuáles serían las características más importantes del llamado estado de bienestar, diría, bueno, a diferencia del Estado liberal, que se concentraba de alguna u otra manera en la defensa o el reconocimiento de los derechos civiles, el estado de bienestar se concentra concretamente en los llamados derechos sociales. Cuando uno dice los derechos sociales, muchos de ustedes quizás estudian abogacía, es lo que, o incluso muchos de ustedes al pasar por la escuela secundaria, esto lo tendrán seguramente más fresco. Son los denominados derechos que aparecen en nuestra Constitución con los artículos o el artículo 14 bis, que son básicamente los derechos sociales, ¿sí? Nosotros podemos ver que una de las características que tuvo el estado de bienestar fue la posibilidad de extender los derechos, ya no derechos que consistían en el simple reconocimiento de las garantías individuales, sino el reconocimiento de los derechos sociales, la seguridad social, la asistencia social, la salud, la vivienda. Prácticamente para un Estado liberal es absurdo que en una constitución diga que las personas tengan derecho, ¿sí?, a la vivienda. Bueno, ¿por qué digo que es absurdo? Porque plantea la idea de derechos de una perspectiva totalmente diferente. Es decir, bueno, derecho a una vivienda no significa que el Estado tiene que asegurarte una vivienda. Es que no vas a tener ningún tipo de impedimento para adquirir una vivienda. En cambio, la idea del estado de bienestar, los derechos sociales aparecen como conquistas. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Qué significa estos derechos sociales? Por ejemplo, las personas tienen derecho a la seguridad social. ¿Qué sería la seguridad social? Todas las instituciones referidas al mundo del empleo. Por ejemplo, el estado de bienestar dice, hay un derecho al trabajo, ¿sí? Hay un derecho a la jubilación, hay un derecho a un seguro de desempleo, hay un derecho, en definitiva, a, por ejemplo, ¿no?, las personas que están vinculadas con el mundo laboral, hay derecho a tener un seguro de trabajo. Es decir, tienen que ver con conquistas de los trabajadores. Entonces, el estado de bienestar lo que hace de alguna manera es transformar, o mejor dicho, utilizar, ampliar los derechos civiles e incorporar derechos sociales, cambiando la noción de derecho más bien como conquista, como objetivo, como proyecto, ¿sí? Por eso cuando hablamos nosotros de la seguridad social decimos, bueno, una de las principales creaciones del estado de bienestar fue, por ejemplo, la creación de sistemas nacionales de jubilación. Eso es lo que se denomina seguridad social. Piensen, por ejemplo, muchos de ustedes quizás, ojalá que no, que no tengan esa dificultad, pero muchos trabajadores en este contexto, debido a la pandemia, están cobrando por efecto de la ayuda que está realizando en este momento el Estado argentino, o el gobierno argentino concretamente, cobrando parte de su sueldo por ANSES, es decir, es parte de lo que sería una institución del estado de bienestar. El ANSES es, de alguna manera, el instituto de la seguridad social en la Argentina. Lo mismo podríamos decir de la asistencia social. ¿Qué es la asistencia social? Que el Estado ayude a las personas más desfavorecidas, ¿sí? Que brinde también planes íntegros de salud pública, que tenga planes de vivienda social. Todo eso es lo que nosotros entendemos con el término derechos sociales. Pero no solamente hablamos del estado de bienestar en el sentido de los derechos sociales, sino también de que el estado de bienestar plantea que el Estado debe intervenir en la economía. ¿Y de qué manera debe intervenir en la economía? Por medio del desarrollo de una política fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, que hasta ese momento el Estado liberal, los diferentes mandatarios de los estados liberales tenían muy presente algo que era esencial para cualquier política y para cualquier gobierno, que era la idea de mantener las cuentas
públicas o las cuentas fiscales en orden. La idea del equilibrio fiscal era una de las máximas del Estado liberal. En cambio, el Estado de Bienestar lo que plantea es que la política fiscal, es decir, el gasto del Estado, cumple un rol central en la economía y en la sociedad. La política fiscal debe ser un instrumento que el Estado tenga para utilizarlo en determinados momentos. Fundamentalmente la recomendación dentro de las políticas intervencionistas, como por ejemplo las que planteaban John Maynard Keynes, ¿sí? El economista que de alguna manera pensó en los instrumentos y las herramientas económicas del estado de bienestar, es que la política fiscal, es decir, el gasto público, debía crecer en los momentos donde la economía mermaba y, por otro lado, debía disminuir cuando la economía recuperara, ¿sí?, su propio dinamismo. Es decir, Keynes fue uno de los primeros en proponer la intervención del Estado con política fiscal en un contexto, podríamos decir, anticíclico. Anticíclico significa tratar de que, en definitiva, el Estado gaste más cuando la economía va peor y gaste menos cuando la economía va mejor, ¿sí? Es decir, que vaya el gasto del Estado, es decir, la política fiscal, a contramano del ciclo económico, ¿sí? Por eso decimos anticíclicos. ¿Y cuál era entonces el objetivo del estado de bienestar? Bueno, el objetivo es el pleno empleo, ¿sí? ¿Qué significa el pleno empleo concretamente? Bueno, el pleno empleo, de alguna manera, es que el Estado debe garantizar que nadie en la economía carezca de trabajo. Es decir, que todo el mundo pueda tener una ocupación. Porque en definitiva se plantea que no hay razón para que se desperdicien recursos cuando hay gente que quiere trabajar, que está dispuesta a trabajar, y por lo tanto hay necesidades que podrían satisfacerse. Por ende, la intervención estatal, amparada en la política fiscal expansiva, apunta concretamente al pleno empleo. Y por último, uno podría decir que desde el punto de vista más bien filosófico, el estado de bienestar sostiene la idea de una sociedad más bien igualitaria. Por eso se cree, en este sentido, eso lo vamos a discutir un poco más adelante, pero se cree que las sociedades más igualitarias son sociedades más felices, por ejemplo. Entonces, para los partidarios del benefactorismo, para los partidarios del intervencionismo estatal, está justificada la redistribución progresiva de la riqueza. ¿Qué significa esto? Que es una tarea esencial de toda política económica y de toda política social, achicar la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Porque para el estado de bienestar, o para los partidarios del estado de bienestar, una redistribución progresiva de la riqueza coincide con sociedades más democráticas, ¿sí? En ese sentido, uno podría, de alguna manera, señalar concretamente que estas características del estado de bienestar más o menos fueron hegemónicas o dominantes en el periodo de posguerra, es decir, de la posguerra significa luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 1945 hasta el año 1973. Pero acá llegamos al punto, ¿sí? Sabemos qué fue concretamente el Estado liberal y quiénes son los liberales. Y sabemos concretamente qué proponían o cuál era la idea general de los partidarios del estado de bienestar, es decir, sociedades más igualitarias, democráticas, etc. Y entonces, ¿cómo se conecta esto con la Argentina reciente? ¿Cómo se conecta esto con la doctrina del shock? ¿Cómo se conecta esto con el neoliberalismo? Bueno, ahí entonces encontramos como el punto de partida en relación a nuestro núcleo temático. Cuando nosotros nos preguntamos qué es el neoliberalismo, uno puede decir que el neoliberalismo es, antes que nada, una reacción teórica, pero también política, contra el denominado estado de bienestar. Es decir,
Cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, automáticamente nos va a traer la siguiente resonancia. ¿Es el neoliberalismo lo mismo que el liberalismo? Bueno, no. El liberalismo nunca, en ese sentido, nunca y de ninguna manera discutió con una perspectiva intervencionista como la del estado de bienestar. Por eso cuando nosotros hablamos del modelo del Estado liberal, decimos, es un modelo donde el Estado es más bien garante, es más bien prescindente, pero no es un Estado que intervenga para crear mercados. Todo lo contrario, es un mercado que se basa en la idea del laissez-faire. Mientras que el neoliberalismo es un liberalismo, podríamos decir, mucho más radicalizado. Cuando digo un liberalismo mucho más radicalizado, estoy diciendo un liberalismo a ultranza, un ultraliberalismo. Por eso, cuando nosotros hablamos de qué es el neoliberalismo, bueno, es una reacción teórica y política que atenta directamente o que cuestiona directamente las principales instituciones del estado de bienestar. Y en ese sentido, recuerdan ustedes el documental de Naomi Klein, señala que el nacimiento del neoliberalismo se produce fundamentalmente con dos acontecimientos intelectuales. Por un lado, la aparición de un libro de un economista austríaco llamado Friedrich von Hayek, que publica en el año 1944 un libro llamado Camino a la servidumbre. Y en segundo lugar, a partir del éxito que tiene dentro de determinados círculos intelectuales la publicación de ese libro, la conformación de una sociedad, esto es, de una escuela, de un grupo, de una corriente de pensamiento, que es la denominada Sociedad Mont-Pelerin en el año 1947, que reunió a un conjunto de intelectuales que de alguna manera están más allá de la economía, como por ejemplo Karl Popper, ¿sí? O Salvador Madariaga, etc. Y por lo tanto, esa sociedad llamada la Sociedad Mont-Pelerin se constituye como en una referencia, ¿sí?, de estas tradiciones más bien neoliberales, ultraliberales, ordoliberales, como se las llama en algunos textos, etc. Es decir, ¿qué es entonces el neoliberalismo? El neoliberalismo aparece concretamente como una crítica teórica, pero también política, contra las principales instituciones del denominado estado de bienestar. Ahora bien, ¿cuáles son estas críticas concretamente? La crítica o las críticas neoliberales al estado de bienestar se podrían de alguna manera resumir en estos 4 elementos, en este cuadrante que les menciono acá. En primer lugar, para los neoliberales, todas las políticas del denominado estado de bienestar son una violación progresiva a los principios de la propiedad privada. ¿Qué quiero señalar con esto? Recuerdan ustedes, el estado de bienestar se proponía achicar la brecha entre ricos y pobres. Y para esto le cobraba impuestos elevados a los más ricos para redistribuir el fruto de esos impuestos a los más pobres. ¿Qué es lo que plantean entonces los neoliberales o los ultraliberales? Que ese modelo de política impositiva, que ese modelo de impuestos que utilizaba el estado de bienestar, termina violando uno de los derechos sagrados de las corrientes liberales, que es la propiedad privada. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado está avanzando, me pongo en este lugar defendiendo, ¿no?, o desde la perspectiva neoliberal, el Estado estaría hipotéticamente o supuestamente avanzando sobre los derechos individuales, el derecho individual a disfrutar de los frutos del trabajo. Bueno, el estado de bienestar diría, bueno, pero es que son muy ricos. Bueno, sin embargo, dirían los neoliberales, es que los individuos sean muy ricos es producto de su propio esfuerzo, porque el Estado tiene que venir
a extraer una parte de esos recursos y fundamentalmente violar la propiedad privada. Este primer punto es algo similar a lo que se está discutiendo hoy en día. El Estado argentino, ¿sí?, está gastando mucho dinero, por ejemplo, en la actualidad, haciéndose cargo del sueldo de muchas empresas, haciéndose cargo de otorgar créditos a tasa cero o créditos muy flexibles por efecto de la pandemia, está de alguna manera dando un ingreso de emergencia familiar a aquellas personas que no tienen trabajo y que están por fuera de la órbita del ANSES. Todo eso sale dinero. Ahora, ¿cuál es la propuesta del hipotético estado de bienestar argentino para financiar esto? Bueno, un impuesto excepcional al patrimonio, ¿sí? Y evidentemente, ¿cómo reaccionarían los neoliberales frente a ese tipo de impuesto, a esa medida impositiva? Dirían que es una violación a la propiedad privada, porque el Estado estaría obteniendo recursos de forma excepcional de personas que ganaron el dinero, que quizás tienen mucho dinero, pero que ganaron el dinero de forma, si quieren ustedes, legítima. Entonces, el primer argumento con el que de alguna manera descansa, si quieren ustedes, el Estado neoliberal es este, ¿no? Es decir, bueno, la propiedad privada es santa, digamos, no se puede tocar la propiedad privada, porque es quizás el derecho fundamental del hombre, es lo que garantiza su propia libertad. Segundo punto, segunda crítica. La segunda crítica del denominado Estado, podríamos decir, de la corriente neoliberal al estado de bienestar, tiene que ver con que el estado de bienestar, al tratar de achicar la brecha entre ricos y pobres, elimina uno de los mecanismos esenciales de la vida social, que es la competencia. Los neoliberales están a favor de la desigualdad, pero ¿la desigualdad en qué sentido? Como creen que la desigualdad es fruto del esfuerzo, del mérito y del trabajo, por eso tienen una fuerte perspectiva meritocrática, es decir, que ponen al mérito por encima de todo, consideran qué cosa, que en definitiva, que el Estado intervenga y quiera achicar la brecha entre ricos y pobres, termina generando qué cosa, haciendo desaparecer los incentivos de la competencia, por lo tanto, arruinando una sociedad que debe construirse bajo principios meritocráticos. Entonces, lo que plantearían los neoliberales como crítica al estado de bienestar es que la intervención del Estado elimina los incentivos de la competencia y por lo tanto, en vez de garantizar la igualdad de oportunidades, termina igualándonos a todos en la pobreza, en la miseria, ¿no? Ese sería el argumento que tienen los neoliberales. Tercer punto. Para los neoliberales hay una clara diferencia entre la racionalidad económica y la racionalidad política y cuestionan que el estado de bienestar confunde ambas racionalidades. ¿Qué significa esto? Para los neoliberales, el Estado siempre que gasta dinero lo gasta de manera ineficiente y por lo tanto la ineficiencia en el gasto que realiza el Estado hace que florezca la corrupción, florezca el desperdicio, florezca, si quieren ustedes también, los parásitos, término, podríamos decir, predilecto de los neoliberales, que son aquellos que viven supuestamente bajo la órbita del Estado. Y por último, la cuarta crítica tiene que ver con que para los neoliberales la intervención estatal no solamente viola la propiedad privada, elimina la competencia, es absolutamente irracional y favorece la corrupción, sino que además debilita fuertemente el crecimiento. Es decir, los estados que se han organizado bajo principios benefactores terminan generando, si quieren ustedes, a la larga, esto es también bastante discutible, un crecimiento bastante anémico. ¿Por qué? Porque el Estado termina presionando tanto sobre los beneficios del capital que por lo tanto
elimina los incentivos de los empresarios a invertir y, por lo tanto, limita la posibilidad de crecimiento del sistema económico. En ese sentido, entonces, uno podría señalar concretamente que si uno tuviera que ubicar ideológicamente a estas distintas corrientes, ya bueno, el estado de bienestar es más bien un estado que representa las corrientes políticas e ideológicas más bien del centro a la izquierda, mientras que las corrientes del denominado Estado neoliberal plantean fundamentalmente una ubicación ideológica más bien de la derecha. ¿Se entiende? Es decir, lo que nosotros comúnmente utilizamos como ese discurso de políticas de izquierda y de derecha, más o menos se articulan en función de las que podríamos nosotros denominar las corrientes, ya sean defensoras de un Estado más bien intervencionista o las corrientes más bien defensoras de un Estado mínimo o un Estado neoliberal. ¿Sí? Ahora bien, y con esto planteo de alguna u otra manera la perspectiva que tiene la doctrina del shock, la perspectiva que tiene el documental. ¿Qué es lo que intenta de alguna manera graficar el documental? En el documental lo que en principio se está planteando es la conexión entre las ideas neoliberales. En ese sentido, cuando hablamos de las ideas neoliberales, recuerden la idea de un mercado que gobierne absolutamente todas las relaciones sociales, un Estado mínimo, un Estado que no intervenga en la economía, un Estado que solamente dé incentivos para ganar dinero, ¿sí? Un Estado que favorezca la meritocracia, un Estado que no se preocupe demasiado por la pobreza o no se preocupe demasiado por el sufrimiento social, un Estado que en definitiva solamente sea un garante del funcionamiento del sistema económico. Pero lo que intenta hacer Naomi Klein en el documental es concretamente tratar de trazar una historia, podríamos decir, más bien oculta, de estas corrientes neoliberales, que si bien surgen allá por los años 40 o mediados de los años 40, en el transcurso de 3 o 4 décadas se van a convertir en las corrientes hegemónicas y dominantes dentro de la economía. Y fundamentalmente se van a convertir, podríamos decir, en el nuevo consenso ideológico a partir fundamentalmente de lo que podríamos nosotros denominar el capitalismo de la globalización. Entonces lo que se pregunta Naomi Klein fue cómo este conjunto de ideas tan extremistas que surgieron en un contexto, podríamos decir, tan diferente, luego de 2 o 3 décadas de circular fundamentalmente por los bajos fondos, por las universidades, por lugares muy alejados de la opinión pública a nivel general, ¿cómo se terminaron concretamente convirtiendo en, de alguna manera, la ideología dominante en el contexto de la globalización? Y entonces esboza una hipótesis que tiene que ver con la doctrina del shock. ¿Cuál sería esa hipótesis concretamente? Una hipótesis que la propia Naomi Klein la encuentra en una frase, ¿sí?, de uno de los economistas de la Escuela de Chicago que pertenecían a estas corrientes neoliberales o ultraliberales, que es un tal Milton Friedman. Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía en el año 1976, en uno de sus escritos tiene una cita que es la que acá comparto con ustedes, que dice algo así: solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. La cita es muy interesante porque en verdad la cita responde a una inquietud que se le pregunta básicamente a Friedman: ¿qué tan posible es aplicar
las medidas que usted, Friedman, está proponiendo en economías industrializadas, en economías donde el Estado cumple un rol protagónico. Y Friedman decía, es muy difícil que las personas cambien su mentalidad económica gradualmente, sino que debe existir una suerte de acontecimiento catastrófico, una crisis profunda que movilice de alguna manera estas conciencias y que estas personas acepten lo inevitable. Por eso, dice Milton Friedman, solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero. ¿Sí? Y cuando decimos que solo una crisis real o percibida da lugar a un cambio verdadero, estamos planteando qué cosa. Que para Friedman es necesario que una sociedad entre en un estado crítico, ¿sí? Por eso la idea de la doctrina del shock, y que ese estado crítico no importa si fuera real o si fuese percibido o imaginario, es lo que puede llevar a que una sociedad en su conjunto acepte de buen agrado lo que nosotros podríamos denominar, en ese sentido, las reformas neoliberales. Por lo tanto, Naomi Klein sostiene esta idea, la idea entonces de que fue necesaria una crisis real o percibida para imponer el neoliberalismo en diferentes partes del mundo. Y por eso señala algo que es muy interesante, concretamente, que los primeros casos de neoliberalismo, las primeras experiencias en las que se aplicó o se aplicaron las medidas neoliberales como un intento de desarmar los diferentes estados desarrollistas o los diferentes estados industrialistas, fueron concretamente por medio de dictaduras militares y dictaduras sangrientas. Es como si el neoliberalismo tuviera como experiencia piloto, ¿sí?, tener que asociarse con golpes militares y fundamentalmente con experiencias muy traumáticas desde el punto de vista represivo para poder implementarse en la realidad. En ese sentido, recordarán ustedes en relación al documental de Naomi Klein, que sostiene concretamente esta idea. La idea, en principio, de que el neoliberalismo necesitó un golpe de Estado en Chile en el año 73, un golpe de Estado en la Argentina por medio de la Junta Militar, y por lo tanto también un golpe de Estado en China, en Deng Xiaoping, digamos, liderado por un líder chino, en este caso Deng Xiaoping, que en definitiva van a representar las experiencias en donde, en definitiva, el neoliberalismo pudo implementarse asociado con las dictaduras, con el terrorismo, con la persecución, con la violación a los derechos humanos, etc. Es decir, fue necesario el shock de un golpe de Estado militar para que, en definitiva, las sociedades en un estado de shock, traumatizadas, ¿sí?, aceptaran, en términos de pasividad política, ¿sí?, las medidas de carácter neoliberal. Es decir, lo que estamos planteando en ese sentido es que el camino que llevó al neoliberalismo, fundamentalmente al gobierno, es un camino plagado de violación a los derechos humanos y un camino plagado fundamentalmente ¿con qué? Con la interrupción de la vida democrática. En ese punto, entonces, uno lo que podría señalar concretamente es que la doctrina del shock plantea la siguiente idea, que solamente se pueden realizar o aplicar medidas de tal naturaleza cuando la sociedad vive o se encuentra en un estado de parálisis, en un estado de conmoción, en un estado, podríamos decir, de shock. ¿Qué sería entonces ese estado de shock? Bueno, es un estado en el cual la sociedad pierde sus propios mecanismos de defensa. Y entonces, cuando la sociedad pierde esos mecanismos de defensa y se
podríamos decir, se cierra sobre sí misma, es cuando las medidas neoliberales pudieron, en última instancia, tener mayor asidero. Es muy interesante lo que plantea en ese sentido Naomi Klein. No sé si a ustedes queda muy en claro esto en el contexto del documental, sí en el contexto del libro, en donde es como si, en principio, lo que uno puede encontrar es que el neoliberalismo intentó ser aplicado previamente durante los años 60 y falló, porque se intentó aplicar no bajo la terapia de shock y eso entonces llevó concretamente a que, bueno, la sociedad reaccionara y por lo tanto las medidas fueran obstaculizadas. Mientras que ya en los años 70, en las experiencias piloto que nosotros hemos señalado con anterioridad, se puede de alguna manera describirse, se puede de alguna manera plantear la siguiente cuestión, es decir, fue necesario la fuerza, fue necesaria la conmoción, fue necesario un golpe de Estado, un terremoto, un tsunami, etcétera, para el establecimiento y la instauración de las medidas de corte neoliberal. ¿Sí? Bien, esa es la presentación del día de hoy. ¿Qué hemos visto entonces? Recapitulando. Características del Estado liberal, características del Estado keynesiano y del Estado de bienestar. Keynesiano de bienestar es lo mismo para nosotros. Y algunos rasgos decisivos de lo que va a ser las políticas neoliberales. Fundamentalmente las políticas neoliberales asociadas con su crítica a los estados desarrollistas y a los estados industrialistas de los años 50 y los años 60. Por lo tanto, todo ese contexto nos va a permitir a nosotros entender mucho mejor cuál era la situación inmediatamente anterior a que se produjera el golpe de Estado en la Argentina. ¿Sí? El golpe de Estado en la Argentina se va a producir el 24 de marzo del año 1976. Y lo interesante de esto es que la propia dinámica de los acontecimientos de los últimos años, previos al golpe militar, el año 75 y el inicio del año 76, de alguna manera van a generar cierta situación propicia para el establecimiento de la doctrina del shock, para el establecimiento, podríamos decir, del golpe militar. Y fundamentalmente el golpe militar, la dictadura argentina, va a ser la puerta de entrada para el establecimiento de las medidas de naturaleza neoliberal. ¿Sí? Hasta acá. Por hoy, suficiente. ¿Sí? Dos o tres cuestiones más. Voy a contestar un poco las preguntas que quedaron en el tintero, ¿sí? En ese sentido, voy a retomar, ¿sí?, algunas de las preguntas que se señaló allí. Si alguien quiere poner alguna más, muy brevemente las voy a terminar de resolver. Oscar Ayala pregunta, ¿el impuesto a las ganancias es un ejemplo de que el Estado obtiene ingresos de las personas que ganan más por su trabajo y esfuerzo propio? ¿Correcto, profesor? Sí. El modelo de impuesto a las ganancias es el modelo de un impuesto progresivo. Es típico impuesto keynesiano. Los keynesianos, o Keynes básicamente, proponía impuestos a las grandes fortunas para redistribuir esos recursos en favor de los que menos tienen. Es el modelo típico de una política impositiva redistributiva en favor a los que menos tienen. Naim Cambe pregunta, si yo saco 10 en ICSE y alguien saca 0 y nos pasan a los dos 5 y 5 por igualdad, ya no vuelvo a estudiar para sacarme un 10. Debilita la motivación. Si tuvimos la misma clase y el mismo material de estudio, igualdad de condiciones, yo saqué 10 por mérito propio, no es justo de que quien saque 0 también pueda aprobar a costa mía. Violan mi derecho a pasar con 10 en favor del que no se esforzó. Perfecto. Ese es un poco el argumento neoliberal, o más que el argumento neoliberal, es el principio meritocrático por excelencia. La universidad es básicamente una institución meritocrática, nadie lo duda. Es decir, cuando uno pone una calificación en un examen, está de alguna manera, o ese es el sentido, el espíritu de la nota, premiar el esfuerzo y castigar la falta de esfuerzo. Lo que pasa es que
corremos el riesgo de extender ese principio a la sociedad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la igualdad de oportunidades puede ser mucho mejor controlada en el ámbito académico, esto también es discutible, en la sociedad es muy diferente. Por ejemplo, y esto es algo de lo que se plantean concretamente en algunos ejercicios fundamentalmente de justicia social, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿y si uno nace discapacitado? Bueno, entonces, si uno nace discapacitado, ¿tengo las mismas oportunidades? ¿El Estado debe en ese contexto ayudarme? Bueno, ¿en qué sentido debe ayudarme? ¿En qué sentido no? Es toda una discusión filosófica del término. Y en otro sentido, el neoliberalismo, cuestionarían los defensores más bien de un planteo de igualdad o de equidad, uno podría decir, piensa que, en definitiva, en general, todo debe manejarse bajo una lógica económica. Bueno, eso también es discutible. No siempre la lógica económica es la mejor manera de asignar, por ejemplo, los recursos. Imagínense ustedes, ¿sí? No sé, los límites que tendría, por ejemplo, la donación de órganos, si por ejemplo, se pagara por los órganos donados. Bueno, es toda una discusión que seguramente vamos a retomar más adelante. Y además, hay una cuestión de la desigualdad. Pensemos nosotros, no es lo mismo haber nacido en el seno de una familia absolutamente rica, ¿sí? Y no haber tenido que trabajar nunca en la vida, que haber nacido en el seno de una familia muy pobre. Todos estos elementos, la teoría neoliberal los aborda y de alguna manera intentan dar una respuesta, pero también, bueno, ahí es donde nosotros nos encontramos. ¿Hasta qué punto vale la lógica meritocrática y hasta qué punto vale la lógica contraria, solidaria, ¿no? Bien, es toda una discusión que es imposible, al menos la vamos a dejar planteada y la vamos a retomar más adelante. Camila pregunta, ¿estas crisis o esas crisis eran provocadas en ocasiones? Sí, muchas veces las crisis son provocadas adrede. En el caso del documental de Naomi Klein señala cómo en Chile hay claramente una voluntad por parte de determinados sectores de desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. En ese sentido, hay una clara intencionalidad, es decir, eran provocadas adrede. Y en otras situaciones, como podríamos decir el caso argentino, hasta podríamos decir que en el caso argentino no fue provocada adrede, es decir, el contexto de incertidumbre, la violencia política creciente que se estaba dando en la Argentina, generaron el propio estado de shock que fue aprovechado evidentemente por los militares mediante el golpe y que concretamente le permitió, obviamente, tener campo libre, es decir, posibilidades de desarrollar sus medidas, las políticas neoliberales. Santiago, le podemos hacer unas preguntas del documental. Según tengo entendido en el video, luego de Glasnost y la perestroika durante el gobierno de Yeltsin se adoptaron medidas neoliberales, exactamente en Rusia, luego de la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión Soviética, se produce la adopción de medidas neoliberales. Es decir, en el momento en que Rusia adopta las medidas neoliberales es cuando se desestructura como la Unión Soviética, es decir, es el momento concretamente de la desaparición de la URSS y la descomposición. Piensen que de la vieja Unión Soviética terminan apareciendo hasta 12 estados, ¿sí? Que son producto de esa descomposición. Y lo mismo, como señalamos anteriormente, otra pregunta también de Santiago dice, de acuerdo al documental, Margaret Thatcher utilizó la guerra de Malvinas como una estrategia para derrotar a los sindicatos. Es cierto, concretamente, digamos, en el caso del Reino Unido, Margaret Thatcher, bueno, también logra capitalizar el efecto de shock de una guerra, como fue la guerra de Malvinas, para evidentemente avanzar mucho más con las reformas neoliberales y la desarticulación del poder sindical en el Reino Unido. Oscar, el plan Marshall aplicado en Europa post Segunda Guerra es una forma previa de aplicación de un modelo pre-neoliberal. No, el plan Marshall sería todo lo contrario, donde hay una fuerte presencia del Estado en la economía, es más bien el desembarco del estado de bienestar en el continente europeo.
Es como que si Estados Unidos, que fue pionero con el estado de bienestar durante los años 30, utilizara el plan Marshall, su política de crédito blando y su desembolso permanente de dinero como una forma de aportar los medios económicos para que en Europa se puedan construir estados de bienestar a imagen y semejanza o con características similares a las que habían aparecido, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Bueno, hasta acá. Se nos extendió bastante la reunión de hoy. Hasta hoy, digamos, hemos terminado en ese sentido. Sol, te digo, guardate la pregunta para la próxima, ¿sí? No hay ningún problema. Nos hemos extendido bastante. Concretamente, la idea entonces para la próxima clase es, ya vamos a empezar a trabajar sobre la situación del golpe de Estado militar. Por ende, para la próxima, la idea es que ustedes comiencen a leer el texto de La política implícita de Luis Messingier. Es decir, ese texto y esa, podríamos decir, bibliografía ya está disponible. En este sentido, uno lo que podría plantear concretamente en relación al texto es que la idea es que empiecen a leerlo. Vamos a estar seguramente 2 clases o a lo sumo 3 clases con el texto de Messingier, así que si empiezan a leerlo, mucho mejor. Y les aviso, cuando esté disponible el tema 2, es decir, abordamos solamente el tema 1, cuando esté disponible el tema 2, les envío un mail para avisarles y por lo tanto ahí ya de alguna manera planteamos nuevamente la reunión, ¿sí? Quizás atendiendo un poco a la demanda de los compañeros en relación a ponerlo quizás un rato más tarde. Así que hasta acá llegó mi presentación, espero que se haya entendido, espero que haya resultado más o menos de alguna manera sencillo. Prometo pasar entonces la diapositiva, les mando después también un link para que la tengan a mano y nos quedamos en contacto. Chau a todos, ¿sí? Pásenla bien, cuídense y que